Perú es estos días un teatro con varios escenarios o un circo con muchas pistas. En cada una se repite la función sin cambios día tras día. Una presidenta que dice que no va a renunciar y le pide al Congreso que convoque elecciones adelantadas. Unos congresistas que aseguran que quieren ir a las urnas pero que tumban todos los proyectos para fijar una fecha. Unos manifestantes hartos de la desigualdad, de la pobreza, del racismo y que ya han puesto 58 víctimas de la represión policial. Unas fuerzas de seguridad con escasa formación, bajos salarios y pésimas condiciones laborales que reprimen las marchas cargados hasta los dientes de armas y sueño. Y un público, la ciudadanía, que ha ido pasando del humor al drama, al enfado y a la incredulidad hasta instalarse en el peor de los estados, la desesperanza. El historiador Jorge Basadre decía en 1931 que la independencia de Perú fue hecha con una inmensa promesa de vida próspera, sana, fuerte y feliz. Y lo tremendo es que esa promesa no ha sido cumplida en 120 años. Si Basadre viviera, vería que en 2 siglos tampoco. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Esta introducción, que corresponde a un artículo de Inés Santa Eulalia que encontré en El País hace unos días y que te pondré en las noticas del podcast, me sirve para dar comienzo a este podcast donde te voy a proponer un viaje a Perú. Un Perú que tras el autogolpe fallido de Castillo no encuentra salida a la mayor crisis política y social de los últimos años. Y al que desde aquí y con este podcast quiero mostrar mi más sincero e incondicional apoyo a esa población que está sufriendo en primera persona las consecuencias tan atroces de la codicia y la falta de humanidad de unos pocos. Hoy nos vamos de viaje con la caravana a Perú, pero no la mía, otra, una muy especial de la que te hablaré luego. Allí, en Perú, conoceremos el proyecto de una organización de mujeres indígenas, andinas y amazónicas cuyo proyecto tiene que ver mucho con la raíz de lo que está pasando ahora mismo. Sus voces fueron calladas e invisibilizadas durante muchos años, pero han pasado del silencio a la palabra, tanto a nivel local como internacional. Eso a algunos no les gusta, pero a nosotras nos encanta. Y por eso serán las protagonistas de la sección de Mujeres Inspiradoras. Nos acercaremos a ellas no solo para escuchar sus demandas, sus propuestas, sino para recuperar su conocimiento, su saber hacer, esa sabiduría ancestral clave para el mantenimiento de la biodiversidad, la vida del planeta y la nuestra. Y es que en la entrevista te presentaré a Lola Hernández. Está especializada en psicología de intervención social y comunitaria y la vida le llevó a Perú. Allí vivió durante 6 años y esperamos que pronto pueda volver como hace cada año. En Perú no solo tuvo la oportunidad de integrarse en estas comunidades andinas y amazónicas, sino de empezar a empaparse de esa sabiduría ancestral tan presente. Se dio cuenta de que somos cíclicas, no inestables emocionalmente, y del poder que eso supone. Descubrirlo para ella fue tan fascinante que creó un movimiento itinerante de cultura menstrual y terapia femenina integrativa allí y que luego se trajo a España. Porque aunque te suene raro, es otra herramienta de empoderamiento femenino clave, tanto en Perú como aquí, como en el mundo entero. Pero no te adelanto más. De estas mujeres indígenas, de Lola y del poder de nuestra ciclicidad hablaremos luego.
Ahora es el momento de poner en marcha nuestra rocola salvaje, tiempo de sintonizar el dial online más salvaje de todos los tiempos para repasar noticias, eventos y sugerirte una rutica de la mano de Komoot. Barranquilla se consolida como la ciudad de los parques, o al menos así empieza a ser conocida en Colombia y los países de su entorno, ya que ha logrado transformar sus barrios a través de la naturaleza y los espacios públicos. Hoy, el 93% de sus habitantes vive a menos de 8 minutos andando de un parque. El sur de Chile sufre una oleada de incendios forestales que deja al menos 26 muertos, miles de desplazados y 280.000 hectáreas quemadas. En febrero toca calabazas, espinacas, kiwis y calamares. Justicia Alimentaria ha preparado un calendario de alimentos de temporada para España que puedes descargar en las notas del podcast para que sepas qué te toca cada mes. Más del 30% de los e-commerce españoles utilizan alternativas sostenibles para el envío de productos, una cifra que, aunque sitúa a España por debajo de Reino Unido, 52%, demuestra un compromiso medioambiental de los e-commerce españoles superior a, por ejemplo, Alemania con un 45,6%, Francia con un 45,4% o Italia con un 41%. Mujeres y montañas, nacimiento del pirineísmo femenino es un libro de Marta Iturralde que está de nuevo disponible. Desnivel lanza su segunda edición. El libro cuenta con 7 narraciones noveladas situadas entre 1792 y 1858, protagonizadas por mujeres que desafiaron las leyes de su tiempo para abrirse camino a las montañas del Pirineo. Pues si te apetece, oye un poquito de lectura. Y en cuanto a eventos, Barcelona acogerá el 21 y el 22 de marzo la primera cumbre internacional sobre el sector agroalimentario en el Palacio de Congresos de Montjuïc en la Fira de Barcelona. Además, del 5 al 12 de marzo también tendrá lugar la Semana de la Mujer 9A, un evento en el Rocódromo 9A en Barcelona donde habrá talleres, charlas de escalada, sororidad, música, reivindicación y encuentro de escaladoras. Las actividades se desarrollarán durante toda la semana en el Rocódromo 9A Poblenou y el fin de semana se realizará una salida de convivencia con talleres para las escaladoras en Margalef. Y también te recuerdo que el segundo Congreso Internacional Mujer y Montaña se celebrará los días 3, 4 y 5 de marzo en Granada bajo el lema Cumbres en Igualdad. Para terminar, la recomendación de ruta de la mano de Komoot, Little Perú. Podría ser de otra manera, dado el capítulo de hoy. Verás, te pongo en antecedentes. Este verano estuvimos versionando la Torino Nice Rally, un recorrido de 700 kilómetros de Turín a Niza por carreteras y pistas de gran altura situadas en su gran mayoría en Alpes, en la frontera entre Francia e Italia. Pues bien, en una de esas rutas pasamos por el Valle de Maira, un valle alpino que en tiempos prehistóricos estuvo completamente sumergido por el mar. Se extiende a lo largo de unos 45 kilómetros a la sombra de Alpes de Cotián, enclavado entre el Valle de Po, el Valle de Baraita, el Valle Estura y el Valle de Grana. Su aislamiento le ha permitido conservar un ambiente prístino, silencioso e incluso la preservación de la lengua y las culturas occitanas. Es conocido como Little Perú, Pequeño Perú, por su similitud con las cordilleras de este país y sin duda alguna fue una de las etapas más bonitas que vivimos allí. Y hasta aquí la Rocola Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes todos los enlaces para ampliar la información y mi perfil de Hacia lo Salvaje en Komoot con la colección Torino Niza Inspiration, donde está la rutica de Little Perú y otras cuantas más. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Según Naciones Unidas, las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo, producen el 50% de los alimentos, pero solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. La pobreza tiene nombre de mujer. Esto es así. Y todo ello a pesar de jugar un papel clave a nivel social, económico y ambiental. Y es que algunas mujeres no tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones de su comunidad, de su territorio, pero ni siquiera de su propio hogar. No tienen el control sobre los ingresos y encima el peso del trabajo doméstico y de los cuidados recaen sobre ellas, dejándolas sin tiempo material para poder formarse o intentar cualquier otra cosa. Y por si fuera poco, además, no se les tiene en cuenta para la preservación de la biodiversidad. Sus formas y medios de vida pueden enseñarnos muchísimo sobre la conservación de los recursos naturales, el cultivo sostenible de alimentos y la vida en armonía con la naturaleza.
Es más, el cambio climático afecta más a estas mujeres, porque son ellas las que tienen una alta dependencia a la tierra, a la agricultura, y el acceso a tecnologías que ayudan a que estos cultivos sean más resistentes a eventos meteorológicos adversos es muy limitada. Por eso, el empoderamiento de la mujer es clave. Pero no solo para ellas y por ellas, sino para todo el mundo, para impulsar el crecimiento económico a nivel mundial. En un mundo globalizado, la pobreza de las mujeres provoca presiones sobre el mundo desarrollado, bien sea al generar costosas crisis humanitarias o desencadenando oleadas de mujeres que emigran sin sus cónyuges para buscar trabajo en países más ricos. Y dicho esto, es hora de enseñarte y poner en valor el gran trabajo que están haciendo la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Aquí las tienes. Sutimi Ángela Chisle Palomino, pueblo quechua. Soy Mary Anita Espíritu Victoriano, vengo de la comunidad Yanesha. Santa de la Huerta Prudencio, provengo del departamento de Ancash. Mi nombre es Beatriz Caritimari Vela, soy Cocama Cocamilla. Soy Graciela Mamani Buitrón, vengo de la región Puno. Sí, Michota Mozombite, soy del departamento de Loreto, provincia de Alta Amazonas. Mi nombre es Rocío Chanca Salas, vengo de la región Huancavelica. Tatiana Margarita Durán Pérez, del departamento de Junín, provincia de Chanchamayo. Mi nombre es Ana Tenorio Espinosa, vengo de Ayacucho. Rosalía Yampis Ancua, soy del pueblo Abajún. Vesna Rosario Ramírez Huamán, soy de la comunidad de Carpapata. Talit Layán Guarista, vengo del distrito de Jeveros, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Este proceso de ONAMIAP empezó como hace 20 años, con algunas hermanas que hoy en día ya no nos acompañan, pero igual reconocemos ese trayecto. Yo me integro como lideresa en los años 89 a los años 90 en el taller permanente. Dentro de ese espacio hablábamos muchísimo de las necesidades, de las prioridades, con algunas propuestas, pero estas propuestas iban quedando en este espacio. Entonces, para hacer mayor incidencia y presencia como mujeres, como organizaciones de mujeres, como pueblos indígenas, tenemos que conformar algo legal, algo que nos representa. Desde ahí nace la idea de formar una organización de mujeres a nivel nacional para que las mujeres tengamos un espacio y que desde aquí hagamos llegar las voces hasta nuestras bases, a lo más recóndito de nuestras regiones, y desde nuestras regiones también se haga llegar hasta acá a través de la organización de mujeres. Ese es el sentir que hemos pensado las mujeres, que las voces de las mujeres no solamente se queden en el eco del cerro, en el eco de la montaña, sino que ese eco traspase fronteras, ríos y llegue también hasta acá. Hubo bastante discriminación, marginación de parte de las organizaciones mixtas, diciendo ¿para qué van a existir una organización de mujeres si cada organización tenemos nuestra Secretaría de Mujeres? Y ahí se queda todo. Entonces era un espacio donde no se podía escuchar realmente las voces de las mujeres, pero desde ONAMIAP sí planteamos realmente lo que las mujeres proponen. Ser organización de mujer no quiere decir aislarnos o enfrentarnos a los varones, muy por el contrario, es hacer cambiar esa mentalidad de machismo, ¿no? Que los varones también aprendan de que las mujeres necesitamos reunirnos para aprender nuestros derechos, para ejercerlos. Yo recuerdo mucho el 2009, cuando asumimos el primer periodo. No teníamos dónde, ahora vamos, nació el niño y dónde va ese niño, ¿no? Y decidimos como que alojarnos en el lugar donde estamos ahora, ¿no? Y de no tener teléfono, una silla donde sentarse, empezamos a adquirir primero un teléfono. ¿Qué necesitábamos? Un teléfono para comunicarnos con las bases. 2, la oficina, porque necesitábamos un lugar donde llegan las invitaciones o donde también empezar. Del 2009 hasta el 2012 fue un periodo en el que hemos logrado clarificar nuestra visión, nuestra misión, nuestros objetivos estratégicos con este lema que fue un tema de afianzar también del silencio a la palabra.
el objetivo principal que las mujeres de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, tengamos principalmente la participación política en toma de decisiones para los cambios a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Otro, el posicionamiento de la ONAMIAP a nivel internacional para hacer llegar nuestras propuestas de cambio con políticas públicas, ¿no? Que se cambie la política ante los gobiernos, que nos reconozcan como mujeres indígenas con nombre propio. La voz de la mujer indígena ya está, ya dice que sí existimos y hemos ganado espacios en distintos lugares por el mismo trabajo que hace la ONAMIAP, la misma fortaleza que tienen sus propias organizaciones que trabajan a nivel interno también. Y eso creo que es sumamente importante. Nosotros queremos ser organizaciones que defendemos nuestros derechos frente al atropello, pero con propuestas. Nuestras luchas van juntamente con propuestas. Tenemos algo trabajo y el derecho de las mujeres de querer ser visibles ante el gobierno, tanto nacional, local, regional e internacional. En 2013 iniciaron el programa de formación en vocería indígena para fortalecer sus capacidades de liderazgo y estar preparadas en los diferentes ámbitos en los que tenían que desenvolverse, como los medios de comunicación y los espacios de tomas de decisiones. Desde entonces, el programa de vocería ha contribuido al fortalecimiento de la organización, consiguiendo incluso el liderazgo de diferentes lideresas andinas y amazónicas en comunidades, organizaciones mixtas e incluso en diferentes niveles del gobierno. Así han conseguido que el Estado y otras organizaciones les empezaran a tener en cuenta en procesos relacionados con los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas, así como otros temas sociales o ambientales. Ejemplo de ello es que en 2014 participaron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en Perú, presentando propuestas consolidadas para enfrentar la crisis climática mundial que afecta directamente a estas comunidades campesinas y nativas. Desde entonces han participado en la COP cada año y siempre llevando sus propuestas y demandas para lograr una participación efectiva de las mujeres en las diferentes políticas, programas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Pero todavía queda mucho por hacer. Lo estamos viendo a día de hoy. Se continúa vulnerando los derechos fundamentales y promoviendo espacios de desarticulación y confrontación de los pueblos indígenas. Pero como ellas dicen, están aquí para romper la invisibilidad y el silencio, para decir que más de 500 años de lucha de sus ancestras no han sido en vano, que están vivas y que siguen luchando y resistiendo para construir el futuro ancestral. Un futuro de buen vivir y vida plena que ponga fin a la continuidad del colonialismo, a las múltiples opresiones y violencias racistas, machistas y de clase a las que se enfrentan. Un futuro en el que todos los derechos estén garantizados. Lola Hernández siente Latinoamérica como su segunda casa. De hecho, aunque ahora vive en España, viaja una vez al año a Perú organizando una cosica muy bonita que te va a contar ella misma en breve. A ver si esta situación se arregla y la puede llevar a cabo. Sigamos. Lola fundó la Caravana Roja en 2014 en Perú, pero eso también te lo va a contar ella en un ratito. Yo lo único que quería decirte ahora es que tenía muchísimas ganas de traértela al podcast, no solo para que viajemos con ella a Perú y nos acerquemos un poquito más a esa sabiduría ancestral, sino para que la puedas aplicar. Sí, aplicar. Y es que para mí ha supuesto un descubrimiento brutal el saber que cuando conectamos con el poder de nuestro ciclo menstrual, podemos crear los proyectos y la vida que realmente deseamos, permitiéndonos ser nosotras mismas. Te juro que es así, tal cual, que no me he fumado nada. Algo sospechaba, pero no tenía ni idea del poder que esto supone. Ya no solo a nivel laboral, creativo o personal, es que lo noto encima de la bici haciendo crossfit o en mi relación con el mundo. Mira, Ortega y Gasset decía:
no sabemos lo que nos pasa y eso precisamente es lo que nos pasa. Pero con Lola no, eso se va a acabar. Vas a tener herramientas e información necesaria para saber qué te pasa. Así que vamos al lío. Lola, bienvenida al podcast. Muchas gracias, sí, por la invitación y para mí un placer el estar aquí. El placer es mío porque por fin entrevisto a otra mujer que tiene como yo una caravana, pero la tuya es muy especial. A lo largo de la charla nos iremos de viaje con ella y la iremos conociendo mucho mejor. Pero antes de comenzar ese viaje, me gustaría preguntarte por la especialidad de psicología que elegiste, porque no había escuchado nunca hablar de ella. Así que arrancamos con eso. ¿Qué te parece? ¿En qué consiste la psicología de intervención social y comunitaria y qué te llevó a ella? Vale, genial. Pues sí, yo cuando estudié en la Facultad de Psicología, ahí fue cuando descubrí un montón de caminos, de posibilidades y había un fuerte llamado también de esta rama de la psicología, que es la psicología de la intervención social y comunitaria, que sobre todo parte también pues del trabajo en comunidades, en barrios y teniendo muy en cuenta que aparte de nuestras propias vivencias personales, de nuestra familia, también vivimos en un contexto, en una comunidad, en una sociedad y cómo también esto nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos en nuestro cuerpo. Entonces para mí también me llamaba muchísimo, sobre todo en este campo de la psicología, el trabajo también en comunidades y sobre todo con mujeres. Esto también fue para mí un fuerte llamado desde los primeros años en la facultad. Había un fuerte llamado del trabajo con mujeres, incluso amigas mías, compañeras me preguntaban, pero ¿y por qué con las mujeres? O sea, no entendía el por qué. Yo tenía pues una sensación, porque era algo que no podía explicar muy bien racionalmente, de por qué en mí había cierto llamado al trabajo con lo femenino, con asuntos también que tienen que ver con los malestares propios de las mujeres. Y esto también me acuerdo cuando en los primeros años de la facultad decían, ¿no? Y escuchábamos así, los mayores índices de depresión y de ansiedad se dan en mujeres. Y al preguntar el por qué, lo cierto es que había algunas opiniones que decían que era porque las mujeres somos más inestables emocionalmente por asuntos hormonales o por la cuestión hormonal. Entonces esto a mí como que no me terminó muy bien de cuadrar y de ahí me puse a investigar más en profundidad, aparecieron los estudios de género y entonces ya de ahí fue también cuando descubrí más adelante todo el campo de, bueno, el ciclo menstrual, la salud sexual femenina, que ahí también fue donde me especialicé. Entonces habían así como estas dos puertas para mí. Y justo cuando terminaste la carrera, pusiste rumbo a Perú. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegaste allí? Yo también sentía así fuerte dentro de mí una sensación muy, muy fuerte de querer ir a Latinoamérica y había también un fuerte propósito de ir a Perú. Y ya te digo que esto no sabía muy bien por qué. O sea, la gente me preguntaba, ¿y a qué país te irías? Y yo rápidamente respondía Perú, aunque no había estado antes, aunque tampoco había investigado mucho. Y así fue también como un día, precisamente, yendo a esta especialidad de psicología social y comunitaria, conocí a una mujer que en ese momento estaba en la oficina de cooperación y entonces de ahí postulé una beca y pude irme. Mi estancia iba a ser para 6 meses, pero finalmente me quedé 6 años, ahí también trabajando y viviendo tanto en la Sierra Andina como en la selva amazónica, ya también trabajando como psicóloga y viviendo allí. Entonces también fue desde ahí, fue hacer caso a una intuición muy profunda y a una especie también de llamado del propio territorio, y así fue. Además, en tu caso, cuando me lo contaste, a mí me llamó mucho la atención porque de alguna manera tuviste señales muy evidentes de que Perú era el destino, ¿no?
Sí, es cierto. Esto fue también muy curioso cuando yo conocí a esta mujer, cuando iba a ir a clase y me dijo, yo tengo proyectos en Perú y podemos ver la forma de que tú puedas colaborar allí. Yo llegué a clase muy feliz y le decía a mis amigas y a mis compañeras, yo me voy a ir a Perú. Y lo decía así con una seguridad muy, muy rotunda. Y bueno, ellas me decían, ¿qué dices? ¿Cómo te vas a ir? Y luego también, al terminar la clase, al volver a casa, yo pasé pues también por una calle, había un chico vendiendo también artesanía, anillos, pendientes, en fin, y me paré. También, pues no sé muy bien por qué me paré, pero el caso es que ahí también sintiendo ese llamado del cuerpo, y me puse a hablar con él. Y justamente él me dijo, mira, yo soy de Perú. Y le dije, qué bueno, yo voy a ir y voy a ir pronto, ¿no? Así con una determinación. Y me dijo, qué bueno, pues mi recomendación es que vayas a Amazonas, que ahí te va a gustar mucho ese lugar. Y me regaló un anillo con una espiral y me dijo, bueno, pues este anillo que te dé suerte para que puedas ir pronto. Y lo cierto es que semanas más tarde recibo el correo de esta oficina y veo que el lugar donde iba a ser el proyecto al que yo postulé era en Amazonas, en el departamento de Amazonas. Entonces esto para mí también fue así como una fuerte señal de ahí es el camino. Aún también sin saber si la plaza iba a ser para mí o no, porque solo había una plaza, éramos varias personas. Y lo cierto es que finalmente, pues sí, fue para mí esa plaza y me pude ir. Entonces sí, fue también esta señal tan clara. Estaba tu nombre, ¿no? Ahí escrito. Cuéntanos en qué consistió ese proyecto en Amazonas. Sí, pues era un proyecto educativo y también trabajábamos mucho con familias. Trabajábamos en diferentes áreas. Una era la línea familiar con escuela de padres y madres. Otra también era el trabajo con profesores y con adolescentes. El proyecto eran una serie de años, eran 3 años, y cada cierto tiempo desde aquí íbamos también un grupo de personas para poder también hacer este intercambio. Entonces, en ese momento yo sobre todo mi trabajo iba muy dirigido a las familias y también con el trabajo con mujeres y con los adolescentes. Allí, tanto en la sierra como en la selva, porque también estuviste en estos dos mundos, también recibiste enseñanzas chamánicas. ¿En qué consistieron? Sí, cuando estuve allí, cuando yo llegué, entendí, conforme pasó el tiempo, más profundamente del por qué o el para qué quizá yo sentía esta sensación de este llamado de ir a Perú. Porque ahí había algo que a mí me llamaba profundamente la atención desde un primer momento, que era cómo los rituales, las ceremonias, el uso de las plantas, estaba súper presente en el cotidiano. Y esto a mí me llamaba mucho la atención, aunque yo aquí en España, la verdad, me consideraba muy escéptica, o sea, no tenía para nada esta conexión. De hecho, a veces la rechazaba un poco, así como, ¿qué es esto? Esto es raro. Pero me llamaba, o sea, era como una especie ahí de dos voces. Entonces me dejé guiar por esta curiosidad. Entonces, pues poco a poco fui conociendo a mujeres, a hombres también que trabajaban en esta línea de la medicina tradicional y ancestral, tanto en la Sierra Andina como en la selva amazónica. También empecé a ir a mis primeros círculos de mujeres. Y lo primero que a mí me llamaba muchísimo, cuando ya conocí a mis maestros y mis maestras en esta línea de la medicina chamánica, fue que ellos me transmitieron también esta sabiduría tan antigua de cómo todos los seres estamos interrelacionados, tanto seres humanos, animales, plantas. Me acuerdo uno de mis maestros que me decía, todo ser vivo tiene un espíritu y todos estamos conectados entre nosotros, junto con la tierra. Entonces, esta visión o cosmovisión, que es la forma de entender la realidad, el mundo donde vivimos, fue como si me despertara dentro de mí, pues quizá una memoria muy, muy antigua. Entonces seguí profundizando, seguí investigando cada vez más, hasta que ya de ahí sentí cómo, de alguna forma, todo lo que me decían me resultaba muy familiar y que yo pensaba igual. O
solamente que antes no me lo había preguntado ni cuestionado nunca. Entonces también ahí pues fui entendiendo también el uso de las plantas medicinales, también conectando con los cuentos, los mitos, las leyendas también de los lugares y cómo esos seres también mitológicos viven dentro de nosotros. Entonces fue adentrarme en un campo de sabiduría ancestral que a mí personalmente, en mi propio proceso personal, me ayudó muchísimo y que luego también lo fui uniendo a mi trabajo como psicóloga. Entonces fue también desde ahí abrirse una puerta inmensa. Y estas fueron para mí las enseñanzas chamánicas que me hayan ayudado mucho en mi camino y que hoy en día también ayudan también a muchas mujeres con las que trabajo. Qué bonito, Lola. La verdad es que me resuena mucho porque el ecofeminismo habla un poquito de lo mismo, ¿no? Porque dice que somos interdependientes y ecodependientes, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que al final pues dependemos unos de otros, ¿no? De ahí pues esa colaboración, esa cooperación, pero al final habitamos, ¿no? Un planeta que pues hay animales, hay plantas, ¿no? Hay bosques, hay montañas y hemos perdido esa conexión, ¿no? Hablamos mucho de esa razón más mental, más instrumental y nos olvidamos mucho también de esa intuición, ¿no? Que también es muy sabia, ¿no? Que también nos brinda mucha información. ¿Quién es doña Cotrina? Sí, pues ella es, aparte de una de mis maestras, ella también es la protagonista del documental Curandera, que ahí también dirigí junto con ella, con el equipo. Y bueno, este documental para mí también fue de alguna forma una señal o un llamado que me vino así con mucha claridad, unido también a la Caravana Roja, porque el documental de Curandera surgió también a raíz de cuando yo, estando allí en Perú, hubo un momento sobre todo en el que dentro de mí sentí que se despertó mucha creatividad. Y esto también tiene mucho que ver con la conexión con la tierra y recordar nuestro poder creativo. Entonces ahí yo recuerdo cuando empecé ya también a estar más tiempo con mujeres curanderas, también a descubrir toda la sabiduría femenina en relación con las plantas, cada vez fui profundizando más y así fue también como conocí a Donna. Había algo dentro de mí que me decía, es que estas palabras y esta sabiduría, estos conocimientos, cuantas más personas lo conozcan, mejor. Entonces de ahí fue cuando me llegó esta idea, que fue como, además el nombre era así como muy claro, de Curandera, y Curandera es un documental. Entonces así fue también como ya se fueron alineando todas las cosas necesarias para grabar un documental. Yo en ese momento decía, bueno, yo no soy cineasta, no he estudiado cine, no sé nada de este mundo, me gusta la fotografía, pero reconozco mis limitaciones en este campo. Y también había una parte de mí que me decía, eso simplemente son tus miedos y tus creencias y hay algo más fuerte que puedes transformar si te entregas a hacer lo que te estás siendo como así llamado a hacer. Entonces de ahí pues también conocí a un grupo de cineastas que tienen la Escuela de Cine Amazónico, también fueron sucediendo las cosas necesarias para que se diera y de ahí fue ya cuando grabamos este documental que es Curandera y Donna Cotrina es la protagonista y como también te digo pues una de mis maestras, ella también es experta en medicina ancestral amazónica y en plantas de la selva peruana y bueno pues una mujer también muy inspiradora y muy sabia. Totalmente de acuerdo. Voy a dejar en las notas del podcast el link para que todo el mundo que nos está escuchando lo pueda ver. Enhorabuena porque flipé cuando averigüé que realmente eras tú la directora, porque no sabía, ¿no? Que bueno, pues efectivamente, ¿no? Tenías todas estas habilidades. Es que parece un documental súper profesional y transmite mucho, ¿no? Y en el fondo, pues
imágenes, ¿no? Y conociendo a Dona Cotrina, pues te das cuenta, ¿no? De todo ese poder ancestral al que, bueno, aquí ahora en España pues estamos como muy desconectadas, ¿no? De eso. Yo leyendo el libro de Miranda Gray, Luna Roja, me di cuenta de, bueno, pues de todo esto, ¿no? Empecé a leer y dije, wow, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando las mujeres, ¿no? se reunían cuando tenían la menstruación, y que ese momento de reunión, ¿no? de comunidad era un momento súper poderoso, ¿no? De donde nacía pues una gran sabiduría. Y ahí, bueno, pues me comentaste el tema, ¿no? de los tipping lunares, ¿no? De esas carpas rojas. Cuéntanos más sobre esto, porque me parece, vamos, alucinante, ¿no? El poder, ¿no? que tiene el cuerpo femenino y la unión, ¿no? con otras mujeres. Suele ocurrir esto, y porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo no tenía ni idea, y cuando recibí esta información hubo dentro de mí una fascinación. Entonces cada vez empecé a investigar más sobre, pues eso, la tradición súper antigua de por qué las mujeres se reunían con la luna o por qué se reunían en la menstruación. Me parecía como una mezcla entre fascinación, misterio, quiero saber más. También por una parte me maravilló, pero por otra dije, ¿cómo es posible que esta información yo no la haya recibido antes? O sea, ¿dónde ha estado todo este tiempo toda esta sabiduría, como te digo, también antigua y ancestral? Desde hace tantos y tantos años, como las mujeres, desde tiempos muy antiguos, sabían el poder que tenía honrar nuestro cuerpo, nuestro ciclo, la menstruación, la sexualidad. Y con razón, aquí y ahora en este sistema, en la sociedad en la que vivimos, la menstruación es un tabú, porque desde tiempos muy antiguos la menstruación era considerada un momento de mucha conexión y de mucho poder en el cuerpo de la mujer. La menstruación más allá de la sangre, es decir, la menstruación también como un momento de purificación, de conexión, de silencio, de transmutación de nuestras emociones, de nuestras creencias, para llegar a un estado emocional y energético que lo que hace es que nos ayuda a conectar con nuestra mente subconsciente para precisamente acceder a un tipo de información que está en nuestro cuerpo, pero también en la tierra. Entonces, claro, este conocimiento y esta sabiduría las mujeres antiguamente lo sabían, lo reconocían y era así, o sea, sin discusión. De ahí que surgieron las carpas rojas o los tipis lunares, que eran el lugar donde las mujeres se retiraban a menstruar. En ese momento normalmente era en la luna nueva, porque no había contaminación lumínica, entonces la mujer hay una conexión muy directa y muy fuerte con la luna y con los ciclos lunares. Entonces normalmente lo que ocurría era que todas las mujeres, o la gran mayoría, menstruaban en la fase de la luna nueva, que es cuando la luna está en su momento más oscuro, cuando estamos hacia adentro, cuando es el momento de sembrar, y dentro de nuestro cuerpo también. Entonces el momento de la menstruación precisamente es un momento de más conexión, más silencio, más introspección. Y no sé si te ha pasado, ¿no? La sensación del estar menstruando, estar como en otra dimensión, todo dentro de una misma va a un ritmo más lento y hay necesidad de replegarse hacia adentro, de meterse en la cueva, y esto no es casual. Entonces, claro, las mujeres se reunían en esas carpas rojas, no solo para menstruar, ahí también tenían sus hijos, daban a luz, y también se reunían para compartir los misterios de lo femenino, la sexualidad. Enseñaban también a las niñas que acababan de empezar a menstruar, se les hacía un ritual para celebrar este nuevo ciclo. En fin, había una visión sagrada de los ciclos de las mujeres, porque estaban totalmente conectados con los ciclos de la tierra. Lo que ocurría después, cuando ellas salían de la carpa roja, después de estos 3 días aproximadamente, de estar juntas, menstruando, descansando, soñando,
la comunidad la recibía con mucha alegría, con muchas ganas de escuchar lo que traían, porque esos mensajes iban a ser considerados para la toma de decisiones de todo ese ciclo. Entonces, claro, la gente, o sea, las personas, hombres, mujeres de la comunidad, los niños y las niñas, sabían que la menstruación era un momento súper poderoso que luego podía ayudarles también, gracias a las visiones que ellas tenían y a lo que conversaban dentro de la carpa roja. Entonces, claro, cuando nosotras podemos escuchar en este momento carpa roja, círculos de mujeres, siempre se despierta esta memoria, porque está en el cuerpo. Sí, lo que pasa es que no le hacemos caso, ¿no? Lo que hablábamos, nos hemos desconectado tanto que incluso nosotras mismas intentamos ir contracorriente, ¿no? En esos momentos en los que necesitamos bajar el ritmo, más introspección, nos obligamos a seguir ese ritmo tan acelerado del día a día, ¿no? Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Vamos a seguir con ese viaje y antes de entrar en España, me gustaría poner encima de la mesa una realidad que creo que pasa en Perú, en España y en muchas partes del mundo por desgracia. Y es que, sobre todo después de la crisis de la COVID-19, muchas niñas y mujeres tienen que elegir entre productos para la subsistencia y productos de higiene personal, lo que aumenta todavía más esta brecha de género porque no pueden ir a la escuela o no pueden ir a trabajar. No sé si has podido vivir de cerca esta problemática en Perú o en España y cómo podríamos ayudar a estas niñas, a estas mujeres. Sí, este es un problema también que como dicen, no hay que irse lejos, o sea, pasa y pasa aquí cerca, al lado, o sea, es decir, en nuestros barrios, en los colegios donde también probablemente vayan niños que conocemos, nuestros hijos, en fin. Entonces, es una realidad muy cercana que a veces parece muy lejana porque cuesta trabajo a veces como decir, ostras, ¿esto está pasando? Y lo cierto es que sí, y lamentablemente mucho más común de lo que podamos llegar a imaginar, porque lo que ocurre es que la menstruación, como decíamos, la menstruación sigue siendo un tabú. Esto no es casual, ¿no? Por lo que decíamos también. Entonces, claro, aquí se juntan varias líneas dentro del tabú. Por una parte es esta. Si una niña, adolescente o mujer también no tiene acceso a productos de recogida de la sangre menstrual, se va a ver, también en muchos casos, ver obligada a quedarse en casa. Por lo tanto, no va a poder salir a estudiar o, en este caso, también mujeres adultas a trabajar, porque también el asunto de la menstruación genera un silencio, un rechazo y una vergüenza, ¿no? En cuanto a, pues, decir abiertamente, oye, ¿sabes qué? No tengo productos de recogida de la sangre menstrual o necesito compresas, que incluso se podría pedir ayuda, pero se suele vivir desde la vergüenza. En primer lugar, por no tener los recursos necesarios y porque estamos hablando de la menstruación. Entonces, hay como esta doble también, doble tabú. Y luego, aparte, también por la propia discriminación. En algunos territorios también lo que se considera la menstruación es como sinónimo de maldición, de que una mujer está impura en ese momento del ciclo. Y esto también tiene una carga simbólica, cultural, que suma al tabú. Entonces, para mí la clave está aquí en la educación. La educación es lo que realmente puede llegar a transformar esta realidad. Sí que es cierto que es muy necesario y muy importante que estos productos estén a la mano, estén accesibles, que realmente sí que exista esa accesibilidad, y eso es básico. Pero cuando ya esto básico también se puede ir trabajando paralelamente, desde mi punto de vista, tiene que ir unido a la educación menstrual, a desmitificar el tabú de la menstruación, a poner sobre la mesa este tipo de cuestiones y sobre todo entender el ciclo menstrual como un todo y que la menstruación es una fase más para poco a poco ir desmitificando este tabú. Entonces, cuando realmente se unen
esta accesibilidad a los productos más la educación, ahí es donde hay un cambio, porque realmente las generaciones que vienen puede llegar un momento, y yo espero que cada vez sea así, de una forma también mucho más consolidada y más rápida, que realmente este tema de la pobreza menstrual y de esta falta de recursos ya sea un asunto del pasado, como que digamos, esto ya no tiene lugar, porque ya es como muy obsoleto, y ahí es hacia donde nos dirigimos. Para mí el punto clave para conseguir ese objetivo es la parte de educación y la educación menstrual. Este para mí es el punto fundamental, porque es lo que hace transformar también la realidad personal, pero también la social, la colectiva. En esta línea, ¿cómo explicamos a una niña que va a vivir todo este proceso, ¿no? Todo este poder, ¿no? Que es el ciclo menstrual. ¿Cómo lo transmitimos? Porque yo vuelvo a mi infancia, a mi adolescencia, y no recuerdo ese momento con mi madre. Es que no tengo absolutamente nada. Y no sé, pues para explicárselo, ¿no? A nuestras hijas, a nuestras sobrinas, ¿no? A esas niñas que están por llegar, que pues eso, lo vivan con naturalidad y como un poder, ¿no? Porque en el fondo lo es. Sí, total. Este ejercicio que acabas de proponer, por ejemplo, esto, ¿no? El decir, ostras, ¿cómo ha sido mi primera menstruación? Irnos hacia ese momento es súper importante desde mi punto de vista. Yo esto también lo trabajo mucho con las mujeres que vienen a mis programas, a mis talleres, de vamos a ubicarnos en el momento de la primera menstruación. Y esto es un ejercicio que también propongo para las mujeres que están ahora escuchando, de vete a ese momento de tu primera menstruación, dónde estabas, con quién, qué sentiste al ver tu sangre, qué te faltó, qué necesitabas, porque esto nos va a dar muchas claves a la hora de poder acompañar a niñas y adolescentes. Y yo cuando, por ejemplo, voy a los colegios y hago allí talleres con las niñas, con los niños también, con adolescentes, y trabajo sobre todo para transformar el tabú de la menstruación y que entiendan el poder que hay dentro de entender el ciclo menstrual y la ciclicidad en general. Hay algo que a mí me ayuda mucho y que a ellas también, en base a mi experiencia, que es relacionarlo mucho con los ciclos de la tierra, de la naturaleza. Porque ahí no nos cuestionamos cuando llega la primavera o el otoño, o llueve, o hace sol, o es de noche, o es de día. Esto también es cíclico. O sea, es que estamos en constante movimiento, todo es cíclico y esto se nos olvida. Entonces, claro, cuando nosotras podemos hacer esta analogía, ¿no? Como decir, vale, esto es lo mismo dentro de mi cuerpo. Dice, ostras, si la madre tierra, la tierra que es tan poderosa, también es cíclica, yo también lo soy. Entonces ya hay una unión. Entonces esto también sirve mucho como ese paralelismo, entender también lo poderoso de la ciclicidad, pero luego también, sobre todo, como ejercicio de autoconocimiento y validar las diferentes emociones que puedes sentir, porque somos cíclicas también. Los hombres también son cíclicos, entonces no siempre voy a estar feliz, no siempre voy a estar, por ejemplo, si me enfado, no siempre voy a estar enfadada, esto se me va a pasar. Entonces, este movimiento, este bailar con lo cíclico, ayuda muchísimo también, y ahí es cuando a mí me ayuda mucho también a que ellas y ellos también puedan entender, sobre todo en la infancia y adolescencia, el poder de sentirse cíclicas. Es como, vale, me permito ser también en un estado, en otro estado, para entonces luego que ellas también se permitan adentrarse en su propio ciclo menstrual sin decirse, por ejemplo, es que no me soporto cuando me va a venir la menstruación porque estoy rara, odio la menstruación porque es que me hace sentir así. No, es que forma parte también de los cambios. Entonces, esto para mí es lo transformador, porque hay más amor propio hacia una misma. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo sabes que te lo conté. Yo estoy haciendo el diagrama lunar y me sirve muchísimo esa
analogía, con las estaciones del año, ¿no? El invierno, ¿no? Que coincide con la menstruación, lo que hablábamos, ¿no? De esa vuelta al interior, a la cueva, ¿no? Ese momento también el otoño, ¿no? El premenstrual, de dejar ir, ¿no? De pues la caída, ¿no? De la hoja, la primavera, que sí es verdad, es que es así, ¿no? Que te sientes pues en ebullición, ¿no? Pues más, pues sí, como más energética, ¿no? De alguna manera, y la fase pues un poco más de verano, ¿no? De brillante, ¿no? De ese sol, ¿no? Bueno, pues también más cercana a ese habitar, ¿no? El mundo, de conexión con otras mujeres, con otros proyectos, ¿no? Con más vivir esa comunidad y no sé, ya después de algunos meses, pues ya te vas dando cuenta efectivamente de esos patrones, ¿no? Y ya cuando llega estos momentos de menstruación, donde ya hay veces que me castigaba mucho, ¿no? Por no estar lo que yo creía a la altura, ¿no? Que estaba en otros momentos, pues ahora los vivo con una perspectiva, pues como decías, ¿no? De más autocuidado y de permitirme esos momentos porque sé que va a venir otro, ¿no? Y que somos efectivamente cíclicas y sacar el máximo rendimiento, por decirlo así, a cada fase, pues la verdad es que es un descubrimiento brutal porque, pues eso, remas a favor, ¿no? En vez de ir en contra de tu naturaleza, evidentemente habitas el mundo y estamos, ¿no? En sociedad y hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Pero es eso, el hecho de conocerte y de permitir un poco ir en esa línea. Lola, cuando mi hermana se quedó embarazada, estuvo estudiando e investigando pues mucho también nuestro cuerpo para prepararse para el parto y llevarlo a cabo de una manera pues más consciente, ¿no? Más responsable y bueno, pues también volvimos a caer un poco en la misma conclusión, ¿no? Que no nos conocemos nada y empezando por el útero, ¿no? Que es de donde nace todo. ¿Qué poder tiene el útero? Sí, es verdad. Este proceso siempre es súper revelador para una mujer. Y hablo así como en tendencias generales porque cuando somos conscientes como mujeres del poder de nuestro útero, ¡guau! Es así hacerse como este acto de honrarse a una misma, honrar a las mujeres también de nuestro sistema familiar, a nuestras madres, abuelas, bisabuelas y a las mujeres. Y esto no entra como a más poder o menos que el hombre, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es poder honrar a este centro creativo de nuestro cuerpo, porque también el útero, al ser el centro creativo femenino, donde también se gesta la vida, donde también se gestan los proyectos y una serie también de emociones, de sensaciones, de también placer, de amor, de vida. También es curioso cómo dentro de nuestro útero también hay muchísimas memorias de nuestras generaciones anteriores, del inconsciente también colectivo, de lo femenino, incluso también de nuestras propias vivencias. Y bueno, pues también no olvidando que llevamos muchos años de historia de patriarcado también en cuanto a que ha habido una serie de estrategias para también que las mujeres podamos rechazar también una parte muy fuerte de nosotras mismas, como es el poder de los ciclos, de la sexualidad. Y esta memoria está en nuestro útero. Cuando una mujer hace este proceso de transformación de creencias, de memorias antiguas de, bueno, miedo, dolor o una serie de emociones reprimidas, y entonces puede hacer el proceso de transformación para conectar con su creatividad, con la vitalidad, con el placer. Aquí el útero cobra un lugar muy protagonista porque es volver a este centro que nos conecta mucho con la tierra. Yo me acuerdo también en Perú cuando maestros y maestras me decían, la mujer tiene una conexión muy fuerte con la tierra y con la madre tierra porque la mujer tiene útero y la tierra también.
Y esto no se cuestionaba ni se discutía. Es decir, como al término, no sé, dices, ¿cómo la Tierra tiene útero? ¿Qué dices? ¿Por qué las mujeres? Pero es que esta verdad es una verdad súper antigua y desde esta cosmovisión es así, ¿no? Es como hay una conexión. Entonces, cuando nosotras como mujeres podemos conectar con nuestro útero, desde estos ejercicios, prácticas de autocuidado, mover mucho las caderas, preguntarle también a nuestro cuerpo a ver qué siento, qué necesito, sobre todo también con las fases del ciclo o la forma de vivir la sexualidad, es muy común que el útero también, responda, se manifiesta. A veces se manifiesta con dolor menstrual, con síndrome premenstrual, con desequilibrios ginecológicos como pueden ser endometriosis, miomas, quistes. Son formas que tiene el cuerpo y el útero de comunicarse y de manifestar algo que está pasando. O sea, es como entender el síntoma como un mensaje, como un mensajero de algo que no está siendo visto y el síntoma cubre una función. Entonces es ahí este proceso de preguntarle al cuerpo, al útero, a ir al origen y a la raíz de lo que el útero está tratando de decir. Y aquí es cuando surge ese proceso también de transformación que es súper poderoso, porque es cuando una mujer entonces se permite, dejar atrás aquello que ya no sirve y que gracias a que el útero se está manifestando se puede enterar y puede ver, ¿no? Entonces, esta sería también como de alguna forma la manera que yo tengo de entender el poder que tiene el útero cuando nos conectamos realmente con todo su potencial, que es crear vida, más allá de, ser madre, pues eso, decir, sí, de vida gesto un bebé, pero también podemos gestar vida de muchas maneras. Entonces, este es el gran poder que tiene el útero. Wow, Lola, brutal toda la información que nos estás dando. Luego al final de la entrevista te preguntaré por programas, talleres que tienes, pues para seguir profundizando en todas estas cosas, porque es muchísima información y sobre todo el poder transformador creo que es bestial. Quería también comentar el tema de la copa menstrual y las compresas reutilizables, ¿no? Porque a lo largo de la vida una mujer puede llegar a utilizar 6.000 tampones y 8.000 compresas, lo que supone 6 kilos de basura al año, que si contabilizamos la vida de una mujer son 228 kilos, o sea, es una brutalidad. Es una cuestión medioambiental, evidentemente, pero también es una herramienta de autoconocimiento, ¿verdad? Sí, totalmente. Y qué bueno que digan las cifras, porque alarma, o sea, es como poder verlo, o sea, es decir, imagínate todos estos kilos aquí enfrente, ¿no? Y es súper importante también hacer ese ejercicio, porque parece que no, que es como, da igual, pero no da igual, es que es un montón, porque vamos a menstruar mucho tiempo, años de nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí la copa menstrual o las compresas de tela tienen este poder también. O sea, tienen ese cuidado hacia la tierra y luego aparte también tienen este poder, como decías, de hacer un ejercicio de autoconocimiento en cuanto a poder ver la sangre, tocarla, darte cuenta de con la copa, por ejemplo, mira, pues pensaba que menstruaba más cantidad. Ríos de sangre. Claro, y luego dices, vale, pues no es tanto como pensaba, o mira, me estoy dando cuenta de que este mes o este ciclo he menstruado más. Porque la menstruación también y todos sus signos son indicadores de salud. Entonces, cuando puedes ver en la copa menstrual, por ejemplo, la cantidad de sangre, la textura, el color, esto también te está dando indicaciones de cómo estás tú por dentro. Y esto es un ejercicio súper poderoso de autoconocimiento para también, ver cómo estás. Pero aparte de eso, tiene un poder súper terapéutico. Porque a veces no es fácil tocar el propio cuerpo, tocar la sangre, y con la copa menstrual y las compresas de tela, pues tienes esa oportunidad. Yo siempre digo, para empezar a usarlo, pues progresivamente, cada uno a su ritmo, pero sí que tienen esta cualidad, aparte de que son muchísimo más respetuosas con el propio cuerpo,
porque los tampones y las compresas desechables tienen muchísimos químicos que están en contacto directo con nuestro cuerpo. También con nuestra gran profundidad dentro de nosotras mismas, nuestra vulva, la vagina. Entonces es como wow, o sea, el tener también conciencia de vamos a utilizar también productos que sean respetuosos tanto con la tierra como con el propio cuerpo. Entonces, para mí, la copa menstrual, las compresas de tela son también una gran ayuda para este autoconocimiento. Lola, se me está escapando el tiempo, perdóname, porque te había prometido pues que esto no durara tanto, pero es que me tiene absorbida, ¿no? la conversación. Te iba a preguntar por más herramientas y más tips para trabajar nuestro autoconocimiento a través del ciclo menstrual y de nuestra sexualidad, pero creo que lo que vamos a hacer es remitir a la gente que nos está escuchando a la Caravana Roja, porque ahí hay un montón de información, y ahora sí quiero que me expliques un poquito mejor en qué consiste, ¿no? la Caravana Roja. Sí, pues la Caravana Roja es un movimiento de cultura menstrual y de terapia femenina integrativa que fue precisamente en Perú donde fundé este movimiento también como movimiento, porque fue en Perú también cuando yo empecé a conectarme con mi ciclo menstrual, con la menstruación, de esta manera consciente. Ahí fue cuando descubrí que realmente soy cíclica, que no soy inestable emocionalmente como yo me había dicho y que realmente había un camino de autoconocimiento en esa línea, ¿no? Entonces lo empecé a descubrir, me fascinó. Y yo como psicóloga, bueno, pues lo llevaba en mi mochila de herramientas a los colegios donde trabajaba, con las niñas, adolescentes, con las mujeres también que trabajaba en proyectos o en terapia individual. Pero fue un momento en el que me vino así también como de alguna manera el espíritu del proyecto y así se me presentó como decir, es que es la Caravana Roja. Surge también como la Caravana Roja porque es un movimiento itinerante. Yo cuando trabajaba en Perú también, en contextos también dentro de la psicología social y comunitaria, hay una rama que es trabajar en zonas de barrios o en zonas en riesgo de exclusión. Y yo trabajaba con mujeres que realmente pues no tenían un ordenador o no tenían el acceso a la luz, por ejemplo. Y para mí este tipo de recursos me ayudó muchísimo a seguir investigando sobre el ciclo menstrual. Entonces, algo que me vino muy claramente era la cultura menstrual se tiene que expandir en todos los lugares del mundo, no importa que no haya un ordenador o que no haya luz, tiene que llegar. Entonces, la Caravana Roja llega también. De ahí fue también cuando yo trabajaba muchísimo por la zona de sierra, en zona rural, en la selva. Entonces, la Caravana Roja surge como un movimiento de cultura menstrual itinerante para expandir la cultura menstrual, desmitificar el tabú de la menstruación y también ayudar a mujeres que tienen dolor menstrual, altibajos emocionales o desequilibrios ginecológicos a descubrir el origen de este síntoma, de este malestar, para transformarlo y conseguir pues vivir el ciclo, la vida, la sexualidad con placer. Entonces, esta es la Caravana Roja y estas son también como sus principales así líneas, ¿no? de trabajo. También lo que dentro de la Caravana Roja también hay una parte de formación para mujeres que quieren convertirse en educadoras y terapeutas menstruales y luego también la parte de talleres en los colegios, también que las niñas, adolescentes tengan acceso a cultura menstrual y a educación menstrual. Y bueno, esa es la Caravana Roja, de ahí también lo podéis encontrar en la página web, que es lacaravanaroja.com, donde yo también al suscribir a la lista de correo envío siempre consejos, prácticas para conocer el ciclo menstrual, la sexualidad y bueno, y un montón de recursos también para eso, acompañar a las niñas, a las adolescentes y que realmente la cultura menstrual se expanda por el mundo. Ese es el objetivo de la Caravana Roja, es este. Hay una premisa que yo lo veo así, ¿no? Como la premisa básica o la hipótesis que es si todas las mujeres del mundo nos deshacemos del tabú relacionado que hemos aprendido con la menstruación, con la sexualidad y con el cuerpo, realmente el mundo sería diferente.
esta es para mí la visión hacia la que nos dirigimos, que es que todas las mujeres del mundo realmente conecten con el poder de su ciclo, de su cuerpo y de la menstruación, por supuesto. ¡Wow! Brutal. Dejaremos todo apuntado en las notas del podcast. Y nada, decirte que ha sido pues un súper placer charlar contigo, pero antes de despedirnos me gustaría que nos hablaras del Cíclica Fest. Sí, pues ahí este va a ser también el festival que estamos organizando junto con mi compañera Marta y yo en Madrid. Y bueno, va a ser un festival cultural, o sea, un festival solidario también para difundir la cultura menstrual y también, bueno, pues uno de los primeros festivales de cultura menstrual y de sexualidad femenina en España. Desde ahí va a ser el 27 de mayo en la Fundación Entre Dos. Y bueno, en relación también a esta fecha, porque el 28 de mayo es el Día Internacional de la Higiene Menstrual, entonces Cíclica Fest va a ser celebrado ahí el 27 de mayo, que es sábado, una jornada de todo un día en la Fundación Entre Dos en Madrid. Y bueno, vamos a contar también con una mesa redonda para cómo podemos expandir la educación y la cultura menstrual en los colegios, en los barrios, en las familias. También habrá talleres de diferentes temáticas, sobre todo relacionadas con el ciclo menstrual y la sexualidad femenina. Y luego también todos los fondos recaudados de este festival, porque es un festival solidario, van a ir destinados al proyecto de educación menstrual de la Caravana Roja que tenemos en la selva amazónica de Perú y que también se va a dar este año en los meses de julio y agosto, en los que ahí también en los 3 departamentos de la selva vamos a hacer también actividades, talleres de educación menstrual para niñas, adolescentes y mujeres adultas, sobre todo también para la prevención del embarazo adolescente, que también en este contexto y en la selva amazónica realmente es un problema, y la educación menstrual y la educación afectivo-sexual como herramienta para poder prevenirlo. Y bueno, y como decía antes también, que la cultura menstrual se expanda y también recuperar esta sabiduría ancestral de la ciclicidad. Entonces, a grandes rasgos, este es el Cíclica Fest. Para recibir también igual toda la información, siempre ahí recomiendo suscribir a la lista de correo en lacaravanarroja.com. Y bueno, igualmente, si también todo esto que ahí he estado escuchando resuena, ahí pues también dentro de la Caravana Roja, al formar ya parte de la comunidad, pues ahí seguiremos conectadas. Entonces sí, este es el Cíclica Fest, que tengo muchísimas ganas de compartir y de que nos juntemos ahí en Madrid. Así que bueno, estáis todas invitadas. Allí nos veremos. Lola, enhorabuena por tu proyecto y muchas gracias por todo lo que haces. Muy agradecida también a ti, a vosotras también por el trabajo, por esta convocatoria y bueno, y también por lo que co-creamos juntas también como mujeres y así, ¿no? Y que sigamos disfrutando de nuestros proyectos, nuestra creatividad, de nuestros ciclos. Así que también súper agradecida de este rato que hemos compartido. Serán más, Lola. Nos vemos pronto. Y hasta aquí el podcast de hoy. En las notas del podcast en activewoman.es, en la sección de Hacia lo Salvaje, recuerda que tienes todos los enlaces a las fuentes de información que han dado forma a este episodio y también al enlace de la rútica de Comut. Por supuesto, tienes el link a la web de Lola, la Caravana Roja, para que te suscribas a su lista de correo, porque solo con eso te enviará un diagrama lunar y un audio de regalo para que empieces a registrar tu ciclo menstrual y así explorar el poder de tu ciclicidad. También te dejo el libro de Miranda Gray, Luna Roja, que comentó durante la entrevista, y el enlace a otro podcast, el de Intrépidos, donde José Antonio Maciá te cuenta uno de los trekking más emocionantes que puedes hacer en Perú. Y es que, por si no lo sabes, también formo parte de Trekking y Aventura. Si te has suscrito a la newsletter de Active Woman, ya sabes de lo que hablo. Pero al caso, que si te va a la montaña y alguna vez te has planteado ir a Perú,
hacer un trekking, este podcast te interesa y mucho. Y no me enrollo más, solo recordarte lo de siempre, que te suscribas al podcast si no lo has hecho ya, para que cuando lance el próximo capítulo estés bien enteradica. Que si quieres ponerte en contacto conmigo en la web de activewoman.es, tienes mi correo y mi WhatsApp. Y que nos escuchamos el próximo 1 de marzo. Así que hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.